El ministro Vizcano planteó aquí un tema que suena lejano, suena esotérico, le dicen, poco comprensible, pero es de vital importancia y es fundamental, digamos, para Caldas, para Manizales, para Colombia. Si uno se pone a ver los físicos, los teóricos de la física, después de Einstein y Oppenheimer, que se volvió famoso ahora, el más famoso recientemente fue Stephen Hawking. Y él decía que habían dos graves problemas de la humanidad que podrían llevarla no solo a su colapso, sino a su extinción, y que estaban hoy presentes. Uno es la crisis climática. Ya, aunque fui casi el primer político en mencionar el tema, hoy ya, por las circunstancias que vive cada persona en su diario vivir, en su cotidianidad, pues se va entendiendo que este clima está cambiando por el impulso de los gases que arroja las economías más poderosas del mundo, capitalistas, una codicia que va moviendo cada vez más el petróleo y el carbón hacia la atmósfera y nos está envenenando al punto de cambiar completamente los ciclos del agua, de producir cada vez en mayor escala desastres climáticos, virus, pandemias. La humanidad empieza a sentir la necesidad de hacer un gran cambio mundial si quiere sobrevivir sobre la Tierra. Pero el segundo gran tema que planteaba el teórico físico es la inteligencia artificial. Eso apenas suena por ahí. Creemos que es quizás un método para sacar fotos irreales sin que sepamos que son irreales. Fake news le llaman, cada vez más perfectos. Reproducir la voz, reproducir la imagen, pero la inteligencia artificial va más allá, puede lograr suprimir completamente la frontera entre lo real y lo irreal, sin que sepamos en qué mundo estamos. Una especie de droga tecnológica, pero de un poder inmenso al punto que puede sumir a un ser humano en la virtualidad de manera permanente y sin que él se dé cuenta de ello, que puede transformar por primera vez la estructura económica, industrial, agraria, por máquinas que no solo hacen movimientos rutinarios, sino que a través de la informática pueden crear pensamiento, y aquí el peligro. Si alguno ha leído por ahí la economía política, algún estudiante todavía en alguna facultad de economía de Colombia se lee la economía política y lo que se llamaba la ley del valor. Recuerda aquel estudiante, el valor solo lo produce el trabajo vivo, decía el filósofo alemán. La riqueza solo puede ser producida por el trabajo vivo. Ahora, ¿qué pasará con la inteligencia artificial si la máquina es capaz de crear valor? Eso no está escrito en la teoría, pero eso significa, en términos concretos, que en cuestión de unos 10 años, centenares de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo van a quedar despedidos y en la calle. Y pasará en Colombia. Y por tanto, cambiar las relaciones de la sociedad se va a volver fundamental para que ese incremento altísimo de la productividad a partir de la inteligencia artificial, que va a superar esto multiplicado por 1000, no termine con una de las mayores desigualdades sociales de la humanidad en toda su historia, sino que pueda producir una nueva realidad social a partir de lo que en Colombia hemos llamado
pioneramente el Estado Social de Derecho, la renta ciudadana, la posibilidad de disfrutar el tiempo libre sin pobreza. No me voy a extender en eso, solo quiero abrir el panorama. Es de lo que hablaremos cada vez más el año entrante, el que sigue y el que sigue. Así como cuando aparecieron estos cacharros que a veces mirábamos, le decíamos las panelas, el Viper, en cuestión de 10 años cambiaron completamente y transformaron abruptamente nuestra existencia cotidiana, poniéndonos en redes virtuales. La inteligencia artificial va a tener este mismo dinamismo, incluso más acelerado, y si puede destruir la humanidad, entonces es fundamental que conozcamos cómo se hace, que podamos aprender la nueva tecnología, que podamos volvernos doctores y doctoras en esta nueva realidad, no para comprar simplemente los cacharros importados y sufrir las consecuencias, sino para estar en la vanguardia de la humanidad, para bien o para mal, aprendiendo el mundo tecnológico que va a aparecer, ya está apareciendo y que será dominante en la próxima década. Nosotros queremos que Manizales sea esa vanguardia. De eso es que estamos hablando. No puedo decir que no existe en Colombia ya trabajos alrededor de la inteligencia artificial. No partimos de cero. Yo creía que sí. Los programas para extender en el colegio, y el alcalde me dice que hay que hacer una inversión, ministro de Educación, viceministro, que hay que analizar aquí porque ahora le doy la palabra, para mejorar la infraestructura. Caldas ha tenido tradicionalmente uno de los mejores sistemas educativos de Colombia. No es una gran cosa porque en general el sistema educativo colombiano no logra alcanzar los niveles de calidad que se necesitan para construir una sociedad del conocimiento. Pero Caldas está ahí adelante. Sobre esa base hemos querido que todos los colegios de Caldas puedan tener aprendizajes en sus jóvenes, en sus niños y niñas de programación, con los lenguajes de las máquinas más avanzadas posibles, como el Python, creo que se llama. Yo no conozco, no soy ducho en ese tema, pero necesitamos que el niño y la niña, aprendiendo matemáticas, pueda aprender el lenguaje de las máquinas, el lenguaje entre el ser humano y la máquina, precisamente para tener una base muy amplia en la juventud caldense que nos permita sacarle todo el jugo a esta decisión que ya se tiene que volver ejecución, porque hablamos, nos critican que hablamos y no hacemos, que es la Facultad de Inteligencia Artificial en la ciudad de Manizales. Que está ahí ya el lote, está en diseño 3, es decir, hay que comenzar a hacerle el papeleo para comenzar la construcción, la readecuación. Entonces, si el rector está por acá, si lo logramos, porque es una facultad, alguien dirá, pues una facultad más. No, es la vanguardia tecnológica de Colombia y de Latinoamérica, ubicada en Manizales. Cuando se habla de poner una fábrica de microprocesadores, ¿esa vaina qué es? Pues eso está aquí adentro, unas ingenierías, unas tabletas tecnológicas que mueven tan rápido, a alta velocidad, la información, que es lo que permite que estos cacharros funcionen con nuestro tacto y de manera rápida. El microprocesador es lo que está determinando quién tiene el poder en el mundo.
ni más ni menos de esos que estamos hablando. La competencia mundial que está a punto incluso de estallar en guerras, como lo estamos viendo ya, esa competencia es entre Estados Unidos y China, y se traduce simplemente en cuál microprocesador que hace el uno o hace el otro es más rápido. El que haga el más rápido tiene el poder mundial. No vamos a entrar mucho en la explicación del por qué, porque me quedo... Pero lo que quiero entender es que el poder mundial hoy está cifrado, no en la vida de la humanidad, sino en un negocio, y ese negocio tiene que ver con la velocidad de la información, y la velocidad de la información está determinada por un cacharrito muy pequeñísimo que se llama microprocesador. No voy a decir aquí porque ahí sí me podrían decir populista, bien dicho, que vamos a tener microprocesadores tan rápidos como los chinos o los de Estados Unidos. Lo que queremos es que empecemos con el primer paso en la carrera, no nos quedemos atrás importando, sino que seamos capaces de producirlos. Si yo coloco en Manizales, no estamos diciendo en Bogotá, no estamos diciendo en Barranquilla, no estamos diciendo en Medellín, ahora explicaré por qué en Manizales, pero si yo coloco en Manizales tanto la Facultad de Inteligencia Artificial como la fábrica de microprocesadores y le agrego otros condimentos, por ejemplo, si el ministro de Minas es capaz de explicarnos ahora si la ciudad se podría mover toda con una energía limpia, no basada en petróleo, no basada en carbón, no basada en gas, que es la geotermia, es decir, el uso, lo que asusta, pero que es una riqueza, el magma, el calor que hay debajo de la tierra para producir energía eléctrica, que prácticamente en toda la cordillera central de Manizales hacia el sur se podría generar, pero que deberíamos comenzar con un experimento piloto, porque es la primera vez en Manizales. Ahora le cederé la palabra para que nos lo explique bien. Pero si tenemos energía limpia, si tenemos conocimientos de avanzada forjándose, si tenemos fábrica de microprocesadores, y si además tenemos el paisaje, la belleza, la amabilidad, la cultura, Manizales vuelve a ponerse en la vanguardia de las ciudades latinoamericanas y abandona su crisis que dejó la salida de la economía cafetera, que desgraciadamente la élite colombiana, después de robársela, la hundió. Nosotros no queremos abandonar el café, queremos llevar a Colombia hacia el café de excelencia industrializado. En eso la ministra de Agricultura nos dirá ahora en qué vamos. Pero al lado del café, que aún subsiste cada vez más al sur de Colombia, Huila, Tolima, Cauca, Nariño, y aún subsiste en la antigua región cafetera, como se llamaba, lo cierto es que tenemos que transitar hacia la economía de avanzada, porque si se nos cae una economía como la del café, que tanto bien le hizo a Colombia, trabajada, hecha a partir del trabajo, y democrática, porque eso no pertenecía a un solo pulpo económico, era de centenares de miles de campesinos y campesinas, y no se reemplaza por otro motor económico que impulse el desarrollo y el progreso, la región termina anclada en las mafias, en la violencia y en la autodestrucción. Por eso hay que poner otra locomotora, y esa locomotora la estamos viendo en la educación en general, y en particular en la educación de mayor avance tecnológico posible hoy en el mundo, que es
la inteligencia artificial, las nubes, las tecnologías de la programación. La ministra de Ciencia y Tecnología, que está por acá, ya creó el primer equipo colombiano, Comisión de la Inteligencia Artificial de Colombia, que está ya en debate y en diálogo con los que han creado la Universidad de Inteligencia Artificial en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para ver si logramos hacer una alianza estratégica que nos permita extender esos conocimientos y esa aplicación en el territorio colombiano. No solo para poner data centers que necesitan muchísima energía limpia, y lo podemos hacer, sino para saber lo que hay en las entrañas de los data centers, para que podamos saber que esa información que por ahí pasa a la velocidad de la luz y que otorga tanto poder, sea Estados Unidos, sea China, también parte de ese poder pueda ser de Colombia. Entonces, este es el tema de vanguardia que queríamos plantearles, que puede impulsar la ciudad y el departamento hacia adelante. Ahora, ustedes han tocado, obviamente, temas más cotidianos, más terrenales y todos problemáticos. Y para ello yo quiero invitar, no sé si llegó a Aerocivil, no hay, está transporte que le va a tocar usufructuar. Aquí en la campaña electoral, donde no me fue tan mal, en la campaña electoral nos planteamos una discusión, incluso en algún momento llegamos a decir, pues definan qué es primero. Dijimos el proyecto educativo como motor, pero había otra sección, digamos, de la opinión que decía el aeropuerto. Nosotros llegamos en ese momento, en esa época, hace 2 años ya, aquí, en una reunión en Manizales, casi que hacer un plebiscito de qué escoger, si la educación como motor o el aeropuerto. Cada cosa de esas vale un billete. Y ahora, pasados 2 años, se podría interrelacionar, alcalde, ¿cierto? Porque si nosotros hacemos el siempre nombrado aeropuerto de Palestina, Aerocafé que llaman, el terreno del actual aeropuerto, que siempre casi está cerrado, debería volverse campus universitario. Entonces le propongo ese cambalache, porque al tener el otro aeropuerto, en Quito hicieron un parque muy bonito en su viejo aeropuerto, porque hicieron uno moderno. Aquí más o menos lo mismo, pero está pegado, es decir, podemos con la idea del aeropuerto enriquecer el proyecto educativo de educación superior, para que lo empecemos a dialogar